Saludos, hoy nos visita en el taller la Suzuki Bistron 250, la cual viene para hacerle el cambio del kit de arrastre y quiero que me acompañen a hacerlo. Entonces pasemos a la práctica. Lo primero, vamos a hacer el despiece de esta cubierta del piñón de salida. Para ello vamos a necesitar una copa 8 con una extensión. Podemos hacerlo con un rache. Nosotros en este caso vamos a usar un rache eléctrico, pero con un rache sencillo también se puede hacer. Vamos a pasar a la práctica. Debemos de retirar este perno superior y este perno inferior. Vamos a retirarlos. También vamos a poner acá esta para colocar todos los pernos y que no se pierdan, para darle un orden al despiece. Vamos a hacerlo. Retiramos el superior por completo, uno, y vamos a retirar también el inferior por completo. Acá está el otro. Vamos a pasar entonces a deslizar esta cubierta hacia nosotros en diagonal. Ella sale suavecito, no hay que hacerle mucha fuerza. Acá la deslizamos y acá ya tenemos el acceso al piñón de salida. Vamos entonces a girar un poco la rueda. La motocicleta debe estar en neutro y en esta parte superior observamos que la tuerca lleva una arandela que la pina, está doblada para que la tuerca no se afloje. Vamos a tomar entonces, puede ser un cincel delgado o un destornillador de pala también delgado y un martillo. Vamos a pasar a despinar entonces. Suavemente la vamos desdoblando. En esta parte observamos cómo se va desdoblando. Podemos tomar entonces un cincel de pronto un poco más grueso. Ahí observamos cómo en esta parte va desdoblando. Acá lo observamos cómo ya la arandela ya no está pinando la tuerca. Vamos entonces a pasar a aflojar la tuerca para el despiece del piñón de salida. Para ello vamos a tomar una copa 1/4. Esto es en pulgadas. Esa es la copa para ese perno o tuerca. Vamos a tomar una pistola eléctrica. Esta es de cuadrante de media o una L. Con una L también la podemos aflojar. Vamos a poner la motocicleta en primera para que engrane y poder hacer la fuerza. Vamos entonces a aflojar. Entonces aflojamos la tuerca del piñón de salida. Vamos a pasar a la parte trasera. No retiramos, dejamos la tuerca ahí para pasar a la parte trasera. Vamos a tomar entonces nosotros un rache con una copa 10. Esto no lo deben de retirar ustedes, este guardacadena. Se puede hacer el despiece sin quitar el guardacadena. Nosotros lo vamos a quitar porque queremos una mejor toma de la cadena para ahora cuando vamos a hacer el procedimiento de despinar la cadena. Entonces queremos aquí tener una mejor toma, pero esto no lo deben de retirar ustedes para que lo tengan en cuenta. Vamos entonces a pasar a esta parte trasera y dejamos la tuerca del piñón de salida allá puesta. Aún no la debemos quitar. Vamos entonces a empezar a hacer el despiece en esta parte. Bueno, ahí ya todos están flojos. Vamos a ajustar
uno, vamos a ajustar uno, dejemos uno ajustado y vamos a retirar las demás tuercas. Solo vamos a dejar, dejemos dos. Vamos a dejar solo dos tuercas. Aquí tenemos una, quitemos esta o esta, quitemos esta. Vamos a ajustar las que quedan. Vamos a poner otra. Pongamos otra acá en diagonal. Pongamos esta acá. Le vamos a dejar dos medio ajustadas. Listo. Ahí dejamos dos. Ahora les voy a decir para qué dejamos esas dos ajustadas. Ya retiramos las otras. Acá observamos entonces que la rueda está libre, está en neutro. Algo relevante, debemos de poner la motocicleta, sea en un gato central, en una especie de burro o quizás en unas torres. Nosotros acá la pusimos en unas torres para poder liberar la llanta y poder trabajar, hacer el despiece. Acá tenemos una torre debajo del calapié o apoyapié delantero y acá tenemos otra. Entonces están dos torres y la motocicleta queda libre. Bueno, pasemos a lo siguiente. Vamos a aflojar estos tensores. Vamos a tomar una llave 12 y vamos a aflojar los tensores de la cadena. Aflojamos uno y acá vamos a aflojar el otro. Ahí aflojamos. Aún no hemos aflojado la rueda. Vamos a hacer algo acá. Una vez aflojamos los tensores, entonces pasamos acá al lado de la cadena. Vamos a despejar acá un poco para tener una mejor toma. Y les explico el tema de la cadena. Esta cadena es original de fábrica y no tiene candado o pin. Por ese motivo nos toca pulir acá y pulir acá. Si en este caso pues tienen la herramienta, el paso de la cadena 520 se puede quitar, de remachar, pero si no, toca pulir acá y acá. Vamos a hacerlo, para ello necesitamos una herramienta que es una pulidora y debemos de poner mucho cuidado y protegernos los ojos muy bien. Entonces vamos a hacerlo, vamos a pulir y les muestro el proceso. Vamos a bajar este. Podemos escoger cualquier eslabón de la cadena, ya que todos están remachados. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar un paño y vamos a cubrir este guardacadena para protegerlo de las chispas. Vamos a tomar entonces la pulidora. Ya nos protegimos los ojos, hago mucho hincapié en eso. Vamos a hacer la toma de lado para que se pueda apreciar bien. Una vez entonces terminamos de pulir, lo primero es retirar esta herramienta para evitar un accidente. Vamos a retirarla y también la vamos a desconectar. Vamos entonces a pasar acá. Vamos a retirar este paño porque siempre afectan las chispas. Entonces acá podemos observar que este fue el eslabón que pulimos, ambas partes. Ahí lo observamos que ya está completamente liso.
fue este. Podemos escoger cualquiera, hago hincapié en ello, para despinar. Vamos a tomar entonces un centro punto y vamos a darle un golpe acá en el centro y acá para poder empezar a retirar. Vamos a hacerlo. Esto de un solo golpe sale, pero quiero hacerlo lento para que observemos cómo van saliendo los pasadores. Creo que ahí lo podemos observar. Ahora sí vamos a sacarlo del todo. Ahí observamos cómo cae. Este fue. Ahí ya sale y ya nos libera acá entonces la cadena para poder quitarla del todo de la motocicleta. Por eso anteriormente les decía que dejáramos 2 tuercas en el sprocket para que no se moviera. Entonces esas 2 tuercas nos ayudan a sostenerlo y tampoco aflojamos la rueda, solo aflojamos los tensores. Vamos a retirar entonces así la cadena, deslizamos este hacia atrás. A veces salen muy suave, en este caso está un poco pegado, entonces vamos a darle un pequeño golpe. Vamos a empujarlo. Aún está difícil. Creo que ahí ya sale. Ahí ya sale. Este fue el que pulimos ambas puntas y acá ya nos queda entonces la cadena suelta, ya la pudimos liberar. Vamos entonces a poner la motocicleta en neutro por si estaba en cambio y vamos a empezar a deslizar la cadena. Aquí deslizamos la cadena y observamos pues cómo sale. Acá ya la cadena no sale, ahí la tenemos, ya la retiramos. La podemos retirar para cualquier lado, sea por debajo o sea por encima, de cualquier forma se puede retirar. Vamos entonces a tomar un paño para limpiarnos un poco. Tomemos un paño con Barsol y vamos a limpiarnos. Vamos a limpiarnos un poco acá. Y vamos a pasar entonces a bajar la rueda. Nos limpiamos bien para no ensuciar la motocicleta ni la herramienta, tratando de ser un poco técnicos en el tema. Bueno, entonces vamos a aflojar la rueda. Vamos a tomar una copa 24 y vamos a llevarla acá. Recuerden que lo podemos hacer con una L o con pistola si tenemos. Vamos a hacerlo acá con la pistola. Vamos a tomar una llave 19 para sostener el eje del otro lado y en este lado con la pistola. Vamos a hacerlo. Ahí ya nos libera y acá ya podemos retirar la llave. Entonces, vamos a retirar tuerca y arandela. Vamos a llevarla allí. Esta herramienta que es muy práctica, vamos a ponerla acá y acá. Ahí vamos colocando las piezas. Listo. Entonces aquí ya tenemos el eje libre. Vamos
Vamos a tomar un martillo de goma o de caucho o de arena y vamos a empezar a sacar el eje, a deslizarlo hacia el lado contrario. Acá observamos que ya sale una parte del eje, entonces vamos a hacer un poco de presión a la rueda con una mano hacia arriba, como en este sentido, para poder deslizar el eje suavemente hacia afuera y que la rueda libere. Vamos a hacerlo. Lo voy a hacer lento para que lo observen. Le hago un poco de presión a la rueda y ahí va liberando. Entonces acá saco el eje y suelto la rueda. Ahí vemos cómo la rueda baja. Acá observamos que tenemos la mordaza. Vamos a tomar un paño para envolverla. Con un paño la vamos a cubrir para no tallar la tijera ni las otras piezas. Vamos a retirarla acá. Bueno, acá ya nos queda cubierta. Esta mordaza encaja acá en la tijera. Entonces tenerlo muy en cuenta que la mordaza, la tijera tiene esto acá y la mordaza encaja de esta manera. Acá les puedo mostrar más o menos. Vamos a mirarlo acá. Acá. Esta parte debe encajar en esta de acá abajo. Esperemos que se vea ahí, acá, una guía. Ella lleva una guía y debe de encajar ahí a la hora de montar la rueda. Debe de quedar acá. Miremos a ver. No sé si lo alcanzan a observar ahí. Entonces ahí vemos que ya encaja en esa guía que trae la tijera. Ahí debe encajar siempre la mordaza, a tener muy en cuenta a la hora de montar la rueda nuevamente. Vamos a retirarla entonces. Vamos a cubrirla nuevamente para que no nos vaya a tallar ni la tijera ni otras piezas. Vamos entonces a retirar la rueda. Acá vamos a observar unos bujes. Estos bujes debemos de tenerlo muy en cuenta, que no se vayan a caer a la hora del ensamble, que puede suceder. Aún a mí me sucede en ocasiones. Entonces tener en cuenta. Ahora les damos una limpiada y les ponemos un poco de grasa en los bordos. Vamos entonces a retirar la rueda, vamos a deslizarla. Acá también observamos que hay otro. Vamos a retirarlo del momento. Retirémoslo de ahí. Y acá dejemos la rueda ahí, podemos retirar este. Simplemente hacemos un poco de presión hacia los lados, así de esta manera, y él desliza de los cauchos que lleva en la campana. Acá vamos a observar los cauchos. Vamos a volverlos a llevar a su puesto. Aquí los montamos nuevamente y quedan ahí. Acá observamos los pernos que sujetan y acá hay otro buje. Este otro buje también a la hora del ensamble tenerlo en cuenta, porque a veces también se puede caer y montamos sin ese buje y podemos ocasionar daños en la motocicleta o en el rino, hasta un accidente. Entonces a tener en cuenta todos esos bujes y el despiece, asimismo el reensamble. Bueno, entonces vamos a girar este acá. Ahí observamos que se liberan algunos pernos. Vamos a retirarlos. Y acá entonces vamos a tomar la 14 para retirar estos dos que dejamos para hacer
el despiece de la cadena. Vamos a tomar una copa 14. Este está flojo, vamos a retirarlo. Vamos a poner las tuercas acá y nos quedaría uno. Vamos a retirarlo con la pistola. Vamos a colocar esto acá un momento. Vamos a limpiarnos y vamos a retirarlo entonces con la pistola, ya que está muy ajustado. Creo que ya nos liberó. Vamos a tomarlo acá, vamos a soltarlo, la tuerca, y acá vamos a quitar entonces el sprocket. Acá lo quitamos, vamos a ponerlo aquí. Aquí ya nos queda libre esta pieza. Vamos a montarle los pernos, llevan un sentido, entonces ellos, para que encajen ahí, no pueden quedar así porque si no, no salen bien. Entonces llevan un sentido, como una media luna que encaja. Ahí observamos que encaja. Vamos a orientarlos todos. Ahí quedan todos, tenemos el buje. Vamos a ensamblarlo acá. Vamos a ponerlo aquí. Esto se puede hacer en el suelo, en una mesa, en una prensa, donde ustedes lo prefieran y estén más cómodos. Entonces dejémoslo ahí para tener una buena toma. Vamos a tomar entonces el sprocket nuevo para ensamblarlo. Acá lo tenemos. Vamos a cortar y vamos a sacarlo. Este es el sprocket, es original. Vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo acá. ¿En qué sentido? Que las letras y números queden hacia el frente, o sea, hacia afuera. Vamos a presentarlo acá. Acá lo presentamos. Observamos que los pernos van saliendo. Creo que con el mazo de caucho debemos de orientarlo bien para que pueda salir. Este sale. Recuerdan que en la parte interna lleva una media luna, entonces aquí observamos que ellos ya encajan y sobresalen. Vamos a tomar entonces las tuercas, que en este caso las tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, y vamos a llevarlas acá. Roscamos manualmente hasta donde nos lo permita. Pongamos las tuercas un poco nomás. Aquí se nos cayó una, otra. Bueno, acá ya tenemos una toma que les quería mostrar. Lo podemos retirar y vamos a encajarlo bien. Vamos a retirarlo, como vemos los cauchos, y con esta mano vamos a sostener los pernos por la parte interna, y ahora sí podemos roscar.
revisar. Este se giró. Este también se giró. Y ahí encajan bien. Ahí observamos que todos ya encajaron bien. Falta este. Entonces podemos sostenerlo más bien con la mano y encajarlo. O sea, sostener con esta mano por la parte interna y acomodar pues los pernos de tal manera que no se salgan y apretar acá. Acá ya podemos montar acá y podemos apretar un poco cada uno de los pernos. Ya los ajustamos, revisamos. Vamos a quitar nuevamente y a revisar acá. Acomodamos nuevamente los cauchos. Listo. Entonces aquí verificamos que todos estén orientados en las guías. Verificamos el buje y ahora sí también podemos verificar aquí rodamientos. Podemos limpiar un poco esto acá, que veo como un poco de mugre, y podemos entonces ensamblar de nuevo. Veamos un poco el buje. Ahí es el rodamiento y lleva un sello, internamente lleva la grasa, entonces no hay que ponerle grasa ahí en ese punto. El rodamiento está bueno. Limpiamos y verificamos los cauchos y ensamblamos. Hacemos un poco de presión y ahí observamos cómo cierra por completo acá. Una vez montamos el sprocket, vamos entonces a pasar a limpiar los bujes, a instalarlos, ponerles un poco de grasa obviamente y a ensamblar la rueda en la motocicleta. Vamos entonces a tomar uno de los bujes y vamos a limpiarlo un poco. Yo limpio con un paño con Barsol. Limpiemos un poco. Este es uno. Acá ya nos queda limpio. Vamos a limpiar acá el guardapolvo. Y observamos cómo cambia y queda limpio. Y una vez pues que se hizo el despiece, hacemos un poco de limpieza. Se limpia un poco y vamos a ponerle entonces un poco de grasa al bordo. Una cantidad moderada. Y vamos a llevarlo. Él tiene unas marcas. Ya el retenedor, el guardapolvo, le ha creado unas marcas. Vamos a ponerlo en el mismo sentido. Ahí queda. Vamos a pasar al otro lado a hacer lo mismo. Vamos a retirarlo y a limpiarlo. Aquí lo limpiamos. Siempre hay residuos. Vale la pena, claro que sí. Limpiemos un poco también acá. Ponerle un poco de grasa. Esta es la grasa que usamos nosotros. Muchos nos preguntan, esta es la marca.
Así la pueden buscar o así la pueden pedir en los diferentes almacenes. Este sí ya lleva un lado, aquí vemos que es como cónico, entonces el lado de menor tamaño va en el guardapolvo. Acá lo instalamos, giramos y encaja. Listo. Ahora limpiémonos un poco. Barsol y limpieza al eje o pasador de la rueda. La limpieza es muy subjetiva, cada quien limpia a su gusto, a su manera y a su ritmo. Listo. Ahora vamos a tomar grasita nuevamente para protegerlo y que deslice bien. Vamos a apoyarlo acá un poco. De extremo a extremo. Y vamos girando y vamos repartiendo la grasa moderada, la cantidad es moderada. Listo, acá lo observamos, listo para ensamble. Listo para el ensamble. Vamos entonces a ponerlo acá un poco. Limpiémonos y vamos a ensamblar la rueda. Bueno, vamos a orientarla. Creo que debemos de correr un poco esto para acá. Quitemos este de acá para tener el espacio libre. Vamos a girarla. Vamos a limpiemos un poco aquí. Acá, como habíamos aflojado los tensores, entonces ya los podemos correr. Vamos a correr el otro. Listo. Bueno, vamos a guiarla entonces allá en la tijera. Acá, relevante, hago mucho hincapié en esto porque a veces se nos olvida. Esta es la guía. Entonces vamos a encajarla. Vamos a encajarla primero. A ver cómo lo... Ahí observamos que ya encaja. Vamos a dejarla ahí, a ver, para guiar la llanta. Vamos a observar acá también en la mordaza que las pastillas estén abiertas. ¿Sí? Aquí logramos observar que están abiertas para poder deslizar la mordaza en el disco y que encaje bien. Vamos a hacer el intento y ojalá podamos tener una buena toma. Entonces, pendientes de los bujes a lado y lado. Vamos a deslizarla. Entonces creo que ahí va. Bueno, en este caso les voy a mostrar qué hago yo. Yo subo un poco la rueda, le pongo un paño acá y levanto un poco la rueda.
levantar un poco la rueda. Ahí se nos cayó un buje. Vamos a encajarlo nuevamente. Quiero mostrarles, a ver si acá logramos una buena toma. Vamos a tratar de subir la rueda y encajarla. Creo que ahí vamos bien. Lo hacemos lento. Miramos acá el buje, acá la guía de la mordaza. Vamos deslizando. Sostenemos. Vamos deslizando. Ahí desliza. Acá observamos. Acá también observamos la mordaza. Acá también, adelante. La guía. Vamos a pasar al otro lado. Observamos aquí el tensor. Ahora vamos a tomar el eje y lo vamos a presentar. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a subir un poco la rueda. Creo que ahí lo orientamos un poco. Lo que quiero es que la toma quede bien. Revisamos acá nuevamente. Vamos a enderezar la rueda. Revisar acá la mordaza, que todo esté bien. Revisamos el buje. Acá. Él debe entrar suave. Si todo nos quedó bien en su lugar, entonces el eje debe deslizar suave. Vamos a intentarlo. Y observamos que desliza suave. Acá orientamos bien. Vamos a retirar ya el pie. Con este pie lo que yo le hice fue un poco de presión a la rueda hacia arriba para ayudar a sostenerla y tener una buena toma. Vamos a verificar acá. Acá es donde tenemos que orientarnos para que el eje encaje bien. Encajar acá el tensor, alinearlo con el eje para que él pueda salir y poner arandela y tuerca. Vamos a hacerlo. Vamos a guiarlo aquí. Creo que ahí ya lo logramos orientar un poco mejor. Ahí sale. Qué bien. Ahí sale y observamos que ya encaja. Revisamos acá. Ahí dio tope, o sea que está en su guía. Eje bien, tensores, los bujes, pastillas con mordaza, libre. Buje también, sprocket bien, tensor de cadena. Listo, vamos a pasar a poner la tuerca y arandela. Vamos a pasar. Aquí se me cayó la tuerca. Entonces, arandela y tuerca. Ajustamos con la mano hasta donde se pueda. Listo. Vamos a ajustarla un poco. Vamos a tomarla 19 para que no nos ocurra esto, para que no se nos mueva tanto la rueda. Entonces 19 y la copa. Vamos a tomar la copa. Quizás de pronto con la mano lo podamos hacer, como en este caso. Vamos a empujar un poco la rueda. Vamos a devolver los tensores hasta el máximo.
ambos, vamos a devolverlos ambos. Pronto con la mano nos da, o si no tomamos la 2 para llevarlos al tope. Creo que ahí, para después hacer el ensamble de la cadena. Dejémoslo ahí. Vamos entonces a tomar 19 para un lado de la rueda y 24 para la tuerca. Vamos a ajustar con la mano. Creo que ahí nos da. Vamos a devolver un poquito este tensor aquí. Ahí ya nos da. Revisamos la rueda. Ahí nos queda libre. Vamos a pasar al otro lado. También revisamos. Ahí observamos todo. Recordemos que nos falta hacer el ajuste final de estos. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la parte delantera de la motocicleta, más exactamente donde está el piñón de salida. Vamos a hacer el ensamble del piñón. Vamos a destaparlo. Guardemos este bisturí. Acá cortamos. También es original Suzuki. Vamos a destaparlo y acá lo observamos. Aquí lo tenemos. Vamos entonces a pasar a retirar esta tuerca. Ya la habíamos aflojado en el inicio. Retiramos manualmente. Podemos limpiarla un poco también. Vamos a tomar el paño y vamos a limpiarla un poco de una vez. Lleva un sentido. Va de esta manera. Vamos a pasar a retirar la arandela. Esta es la arandela que pina. Vamos a limpiarla. Vamos a hacerle una limpieza. La arandela y vamos a deslizar el piñón hacia nosotros. Desliza, lleva un sentido también. El lado plano va hacia la carcasa del motor de la motocicleta. Retiramos. Limpiémonos un poco esa grasa. Otro paño. Vamos entonces a tomar el piñón nuevo y vamos a ensamblar el lado plano hacia adentro. Vamos a llevarlo a presentarlo. Él tiene unas estrías, las cuales también tiene el eje y encaja acá. Vamos a encajarlo, lo deslizamos suavemente. Vamos a poner la arandela de esta manera. La arandela también viene acá. También va el lado plano hacia la parte de adentro. El lado plano va hacia la parte de adentro. Y también encajan las estrías. Vamos a presentarla. Acá la orientamos y observamos cómo ella desliza también como el piñón y encaja. La tuerca también va en este sentido. Esta parte va hacia afuera y la parte cónica, o que es como un buje, es la que va hacia allá, para que el eje entre en esa parte y haga el apriete. Vamos a presentarla y ajustamos.
ajustamos un poco, vamos a poner la motocicleta en primera, ahí escuchamos, ajustamos levemente con la mano, limpiamos, tomamos la copa, vamos a tomar la copa, un cuarto, esto es en pulgadas. Vamos a tomar la copa y vamos a hacer el ajuste de esta tuerca. Creo que casi nos queda en el ajuste original. Ahí observamos que le falta un poco para quedar donde estaba originalmente. Creo que ahí nos dio. Entonces ahí ya nos queda donde estaba originalmente pinada la arandela, para no dañarla en otros lados. Vamos a hacerle el último apriete. Creo que ahí suficiente, ahí nos muestra, y vamos a pasar entonces a pinarla. Vamos entonces a tomar el martillo, vamos a tomar un cincel, o quizás, miremos, si tenemos un alicate de graduación, podemos doblarla un poco y se nos hace más fácil. Vamos a tomarlo y vamos a hacerlo. Creo que por acá tenemos uno. Esto es un alicate de graduación. Vamos a tomarlo y vamos a hacerlo. Creo que se hace un poco más fácil. Vamos a graduarlo y vamos a coger la pestaña o el borde de la arandela y le vamos a hacer presión. Creo que ahí observamos cómo baja. Ahí observamos. Ahí observamos cómo va bajando. Hagámosle un poco más de presión. Miremos cómo nos da, nos quede más cómodo. Vamos a hacerlo. Pongámoslo en las esquinas para que nos quede parejo. Vamos a hacerlo en esta esquina. Acá presionamos, vamos a llevarlo a la otra esquina, presionamos y vamos a hacerlo en el centro. Entonces pinamos esta arandela del piñón de salida. Ahí observamos cómo queda. Súper. Vamos a poner la motocicleta en neutro. Si queremos buscar el torque de esta tuerca y de todo lo demás, lo podemos hacer en el manual de la motocicleta. El manual de taller nos indica todos los torques específicos de cada perno o cada tornillo o cada tuerca. Vamos entonces a pasar a el ensamble de la cadena. Acá tenemos la cadena, es una cadena de ID. Vamos a sacarla. Esta es la cadena. Acá tenemos el pin. Vamos entonces a pasar a ensamblarla. Vamos a tomar esta punta y vamos a guiarla en el sprocket. La presentamos en el sprocket, la guiamos y giramos la rueda. Voy a levantar este un poco. Acá observan que sale. Acá pasa por acá. Ahí observamos que pasa. Y acá ya también va saliendo. Acá sale
la presentamos al piñón de salida y giramos suavemente. Tomamos nuevamente la punta y la pasamos por debajo. Y acá observamos que sale por debajo. Jalamos. Vamos a llevarla hasta el final. Y acá presentamos. Vamos a dejarlas ahí. Vamos a limpiarnos un poco. Vamos a tomar entonces un alicate. Vamos a tomar el pin. Vamos a zafar el pin. Vamos a retirarle estos O-ring. Acá lo retiramos. Vamos a poner un poco de grasa en la parte de atrás para que no se nos vayan a caer esos O-ring. Acá hay otros que también vienen. Vamos a sacarlos. Ahí debe de llevar 4. Por acá queda otro. Vamos a poner 2. En el final 1. Y 2. Vamos a presentar el pin acá. Acá lo presentamos. Giramos un poco para que encajen los O-ring. Acá vamos a presentar el otro lado y observamos que encajan ambos. Bueno, vamos a tomar los otros dos. Poner un poco de grasa para que se sostengan y ustedes lo puedan observar. No es necesario, poner la grasa, es para que ustedes lo puedan ahí visualizar. Ahora vamos a tomar esta. Vamos a tomar este. No tiene letras. Vamos a presentarlo. Hacemos presión y lo movemos para que encajen los O-ring. Ahí observamos que ya sale. Vamos a presentar esta. Esta debe ir al sentido contrario de cómo gira la rueda. Entonces no lo podemos poner así. Así no lo podemos poner. Debe de ir así. Entonces, lo presentamos acá en esta parte, así, hacemos un poco de presión y ya con el alicate lo empezamos a bajar. Ahí observamos cómo en esta parte empieza a abrir. Vamos a ponerlo. Vamos a hacer un poco de presión acá para que encaje mejor, que ustedes puedan observar. Acá en esta parte ya observan que ya va encajando. Vamos a ponerlo así de lado o así para que ustedes lo puedan observar. Y ahí hace un clic.
Listo. Ahí observamos que cierra bien en esta ranura que tiene como en el centro, y observamos pues que ya encaja bien. Ya sabemos, mucho cuidado al colocar este pino candado, que esta parte abierta quede en el sentido contrario de cómo gira la rueda. Ahí lo observamos. Vamos entonces a tomar la llave 12 para dar el ajuste a la cadena. Tomamos la llave 12 y vamos a empezar a dar el ajuste. Acá observamos, nos va mostrando unas rayas. Entonces en este lado ya tenemos 1, 2, 3. Pasamos al otro lado. Acá observamos que empieza a mostrar las líneas. 1, 2. Una vez hicimos el ajuste de la cadena, giramos toda la rueda y revisamos cómo quedó la holgura o tolerancia de la cadena. Ahí observamos que quedó bien. Entonces aquí pasamos a revisar las distancias en cada tensor, las rayas que trae acá la motocicleta en cada lado. Ajustamos el eje de la rueda, ajustamos luego los tensores de la cadena, ajustamos bien. Vamos a pasar entonces aquí a colocar estos pernos del guardacadena. Recuerden que no lo deben de retirar. Vamos a colocarlos. Colocamos uno. Colocamos el otro. Recuerden que solo tenemos ajustado este tornillo, este perno, perdón, o tuerca. Entonces vamos a marcarlo. Solo este le hemos dado el torque final. Vamos a montar entonces esta cubierta. Ya le hicimos un poco de limpieza. Vamos a montarla. La deslizamos así un poco y la giramos. Vamos a tomar entonces los dos pernos. Vamos a tomar entonces la copa 8. Tomamos la copa 8 y los vamos a guiar. Acá presentamos uno y solo ajustamos un poco y presentamos el de abajo. Acá observamos que la cubierta queda lista. Vamos a tomar este rache y vamos a darle un ajuste. Acá entonces ya empezamos a ajustar todos los pernos de la motocicleta, a revisar muy bien uno a uno. Ajustamos acá y ajustamos acá. Entonces este ya está ajustado, el inferior también, guardacadena también. Entonces acá nos falta ajustar todos estos del sprocket, nos falta ajustar los tensores de la cadena, el eje de la... Una vez entonces revisado todo, cada perno o cada tornillo, vamos a hacer un poco de limpieza con un paño limpio. Vamos a limpiar la tijera, el guardacadena, vamos a limpiar un poco todo. Revisamos también que la llanta nos quede bien alineada en ambos lados. Todos los ajustes, giramos la rueda
todos los pernos, miramos ajuste de cadena, revisamos acá la tapita del piñón, terminamos de limpiar todo muy bien. Lo más relevante, el ajuste de todo. Al final miramos freno, que si libere, revisamos todo. Creo que así hemos terminado este tutorial del cambio del ki de arrastre de la Suzuki Bistron 250. Espero les guste el video, nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.